Bueno, buenas tardes. Ahorita les voy a platicar del tema que vi en mi clase, violencia, dignidad y justicia social, acerca de los sesgos. Primero, pues quisiera preguntarles a ustedes de qué forma los prejuicios impactan en la justicia social. No sé si quien quiera empezar contestando lo que crean. No hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿Quién empieza? A ver, Tupa. Bueno, pues lo primero es, tendríamos que definir, y sí me gustaría escuchar que nos expliques qué es un prejuicio. Y ya partimos de ahí Pero, o sea, así con lo que tú sabes. Bueno, un prejuicio entonces impacta en la justicia social de manera, creo que desde un punto de vista muy personal, negativo. Porque si nosotros, sin tener un conocimiento de algún contexto, empezamos a emitir juicios, pues puede tener un impacto negativo. Igual puede ser positivo, pero pues en ese caso afecta de manera buena. Pero si es negativo el prejuicio, pues ya estamos hablando de que no existe una justicia social. Okay. ¿Alguien más? Pues yo también comparto esa opinión de que es negativo, porque pues al tú ya tener un juicio interno en base a experiencias o a cosas que nos han dicho culturalmente desde pequeños, pues creo que sí pueden llegar a afectar el resultado, pues ya sea justo o injusto de lo que se está pues hablando. Okay. Pues mencionaron cosas que sí, que son muy ciertas. Igual ahorita, pues como dicen, sí voy a explicar un poquito mejor qué son los prejuicios. Y también tengo otra pregunta, y es, ¿cuál es el origen o qué alimenta los prejuicios? ¿Ustedes qué creen que genera que las personas tengamos prejuicios? No sé si tú quieras. En muchas de las ocasiones es la experiencia, Okay. las situaciones vividas, o también el escuchar las experiencias de otras personas. Okay. Sí, pues realmente siento que es más que nada por esa parte. O sea, si tú experimentas algo, pues ya la próxima vez que lo vuelvas a experimentar ya vas a tener ese prejuicio de qué es lo que va a pasar. Pero bueno, miren, ¿cómo se originan los prejuicios? Las personas utilizamos categorías mentales para procesar grandes cantidades de información y facilitar la toma de decisiones. Las simplificaciones excesivas o las generalizaciones pueden generar estereotipos que se forman cuando las atribuimos características o creencias. Primero, pues lo que somos los humanos, nuestra mente, para facilitar el pensamiento, lo que hace es que grandes cantidades de información las categoriza, las pone como que por grupos, esto para pues no batallar con esa parte. Y después de que una vez que se tienen simplificaciones excesivas, puede entrar la parte de los estereotipos, que es cuando les atribuimos cosas a esa clasificación. Pero la diferencia entre el estereotipo y el prejuicio es que los prejuicios se presentan cuando realizamos evaluaciones hacia ciertos grupos, los cuales nos llevan a conductas discriminatorias. Y aquí podemos ver como que el caminito de la forma en la cual se genera esto. Primero la categorización, donde pues nuestra mente, para facilitar el pensamiento, categoriza, lo ponen por grupos. Luego el estereotipo, que es lo que mencionábamos ahorita, que eso es cuando se le atribuyen características o creencias a algo. Luego está el prejuicio, que eso es cuando le ponemos como que el atributo de si es bueno o si es malo, y eso nos lleva a una conducta sesgada que pues nos puede hacer caer en lo que es una conducta discriminatoria. En la siguiente slide está un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en la parte de categorización, ¿eso qué es? Es identificar la pertenencia de una persona a un grupo. El ejemplo habla acerca de un ingeniero. La categorización, o sea, nosotros vemos a una persona y sabemos que es ingeniero. Después, la parte en la cual pasamos al estereotipo, que es cuando atribuimos una creencia o algo. Por ejemplo, para la parte del ingeniero, ¿qué se suele pensar de los ingenieros? Pues que los ingenieros son inteligentes, que son buenos en matemáticas, y aquí está. Los ingenieros son buenos para las matemáticas. Después de tener la categorización y luego el estereotipo, pasamos al prejuicio,
que es evaluación del grupo, que es cuando se le atribuye o si es positivo o si es negativo. Por ejemplo, en este caso sería, me agradan más los ingenieros porque son inteligentes. Y después de ya tener ese prejuicio, nos lleva a la parte de la conducta sesgada, que en este caso sería contratar preferentemente ingenieros para puestos que no lo requieren. Y pues esto, o sea, por ejemplo, esto pudiera ser una conducta discriminatoria, porque quizá para un puesto que no requiere de un ingeniero, por tú estar sesgado que los ingenieros son más inteligentes, le cierras las puertas a otras personas que quizás son más capaces, pero pues por ser ingenieros no los estás considerando. Otro ejemplo pudiera ser este. En la parte de categorización, que sea una mujer latina. Luego, se tiene el estereotipo de que las mujeres latinas son más cariñosas que las europeas. Y entonces pasamos al prejuicio, donde se evalúa si es algo positivo o negativo, y aquí está el ejemplo que dice, me agradan más las mujeres cariñosas que las poco expresivas. Y eso nos llevaría a una actitud sesgada de saldré solo con mujeres latinas en búsqueda de una esposa. Y pues esto es un ejemplo de una conducta discriminatoria, porque puede ser que tú con tu estereotipo te guíes por algo que quizá no es cierto. Los sesgos inconscientes afectan nuestro trato hacia las personas. Aunque los sesgos inconscientes pueden ser positivos, es decir, que beneficien a ciertos colectivos, o abiertamente negativos, que desfavorecen a ciertas personas, en ambos casos siempre habrá personas afectadas. Los sesgos pudiera verse que pueden ser positivos o negativos, pero algo que siempre va a haber, lo que es el factor común, es el hecho de que pudiera parecerte el sesgo positivo, pero de cierta manera u otra estás discriminando o dejando de lado algo. Por ejemplo, un ejemplo puede ser que, no sé, tú al ser de una religión, tu sesgo es, no, o sea, tu prejuicio es de que no, pues yo confío más en la gente de mi religión. Y eso es por un tema de afinidad, por ejemplo. Pero de forma inconsciente estamos cerrándole puertas quizá a gente de otra religión, y esa es la parte, o sea, porque si yo digo, no, pues yo soy cristiano y yo confío más en los cristianos, pues puede sonar bien, pero en realidad de forma inconsciente estamos como que poniendo esa barrera entre cristianos y no cristianos, y es en esa parte donde dice que siempre, que en ambos casos siempre habrá personas afectadas por los sesgos. Unos sesgos positivos está tener más confianza en una persona porque es de tu misma religión, tratar muy bien a una persona por su apariencia física y su manera de vestir, confiar en el consejo de personas adultas porque tienen mucha experiencia. Por ejemplo, en este de las personas adultas, el sesgo negativo está en no confiar en que personas adultas puedan usar la tecnología de forma eficiente. O sea, por ejemplo, nuestro sesgo es de que no, ellos nada más te dan buenos consejos, y ahí está cerrando la puerta a aceptar que ellos pudieran ser buenos en tecnologías pues actuales. ¿Qué son los sesgos inconscientes? Son patrones automáticos de pensamiento que afectan percepciones y decisiones sin conciencia plena. Significan el procesamiento de información compleja, facilitando las decisiones rápidas. Pues sí, es un poquito de lo que decía, que la mente, con el afán de como que tener atajos para pensar rápido, tiene esos sesgos inconscientes. Y aquí dice, la mente busca cómo sobrevivir y ahorrar energía. Por ello, automatiza procesos, toma decisiones y recurre a atajos. Estos frecuentemente nos llevan a actuar de forma inconsciente cuando detectamos algún patrón que está en nuestra memoria. Familia, experiencias personales, educación, historia, creencias, medio ambiente. Que es ahorita, por ejemplo, lo que decía mi mamá, o sea, un sesgo te puede generar a partir de una experiencia personal o que un familiar te lo diga, y como es de tu familia, tú le vas a creer, y ya a partir de ahí nace un sesgo en el cual tú basas tus decisiones. Un escritor, Daniel Kahneman, dice que tenemos dos sistemas de pensamiento: el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Él lo divide de esta forma: el pensamiento rápido es rápido, inconsciente, automático, intuitivo y emocional. Genera juicios de forma inmediata, por tanto genera sesgos inconscientes. Y el pensamiento lento es lento, analítico y lógico. Requiere atención y esfuerzo mental. Es sumamente útil para resolver problemas y evita sesgos al analizar profundamente cada situación. Y basándonos en esta explicación de este escritor que divide nuestras formas de pensar en rápido y lento, tenemos este ejemplo que dice: selección de amigas y amigos o de pareja.
Si has tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero, verás que es muy común que las personas hagan nuevas amistades, pero con personas de su mismo país o del mismo continente, más que con personas locales. Esto se debe a que el pensamiento rápido genera en la mente una sensación de confianza en lo conocido, porque se sabe inconscientemente que comparten valores, creencias, experiencias. Por el contrario, un pensamiento lento haría que pensáramos que sería más enriquecedor hacer amistades con las personas del país en el que estamos, porque nos ayudaría a practicar el idioma, a aprender mucho de su cultura, a tener una mente más abierta y flexible, a aprender más, entre otros aspectos. Este es un muy buen ejemplo para poner lo que decíamos del pensamiento rápido y lento. Está esto que dice, o sea, el pensamiento rápido nos lleva a tirarnos por lo más cómodo, por lo más conocido, y está este caso, o sea, de gente que va a otros países para vivir experiencias, pero elige estar con la gente que ya es de su país porque siente la afinidad, la confianza, y ese es el pensamiento rápido, es el intuitivo. En cambio lento, pues donde piensas, te pones a analizar, pues sería más lógico tratar de, aunque no te sientas cómodo, aunque tengas que salir de tu zona de confort, pues buscar hacer amistades con gente del país, pues para cumplir tu cometido por lo que estás ahí. También otro ejemplo que mencionaron en clase es cómo hay personas que a veces, no sé, personas que van también a una experiencia en lo que es el extranjero y tienen, no sé, quizá alguna pareja o tienen, o sea, sí, conocen personas, pero regresan y se casan con una persona de su mismo país, y quizás por lo mismo, o sea, es un sesgo donde se sienten más cómodos con lo conocido, y es por eso que quizá para algo como lo que es la pareja con quien te casas, eligen lo más cómodo, y eso es un sesgo inconsciente. Otros autores, en lugar de hablar de sistemas de pensamiento rápido y lento, prefieren hablar de una mente inconsciente y otra consciente. Se estima que el 95% de nuestro procesamiento mental es inconsciente y que solo el 5% es consciente. La mente inconsciente nos ayuda a realizar muchas cosas de forma automática, como caminar, manejar un auto, andar en bicicleta, huir de los peligros, entre otros. Sin embargo, la mente inconsciente también puede hacernos caer en errores de apreciación. Por ejemplo, aquí está un caso de esta imagen donde nuestra mente, de forma inconsciente, de forma rápida, nos hace ver como si estas peras fueran de diferente color, pero en realidad no, son del mismo color. También está este otro ejemplo donde nuestra mente, esto a mí se me hizo muy loco cuando lo vimos en clase, porque nuestra mente de forma inconsciente nos hace pensar que este círculo es más pequeño que este, y en realidad no, son del mismo tamaño. Los rojos. Sí, los rojos. Y sí, o sea, esos son ejemplos donde nuestra mente inconsciente, nuestros atajos rápidos nos hacen perder esa apreciación. Sí, sí, o sea, ustedes lo ven y sí notan, o sea, sí lo ven más chico uno que el otro. Sí. Al inicio sí. Okay. Pero, por ejemplo, si yo hago esto, bien, les voy a mostrar cómo no lo son. Sí, pues sí. Es el mismo. Bueno, los atajos de nuestra mente son malos. No, la mente inconsciente la desarrollamos pronto en nuestra evolución por nuestra propia supervivencia. La categorización es una estrategia de nuestro cerebro para procesar la información de manera más eficiente, lo que nos permite reaccionar con rapidez ante los peligros, por ejemplo, al ver una serpiente. O sea, sí, definitivamente los atajos de nuestra mente no son malos porque son los que nos ayudan a realizar pues muchas actividades, o por ejemplo son los que nos generan nuestro instinto de supervivencia. O sea, nuestro pensamiento inconsciente es el que, si vas caminando por la calle y ves un auto muy rápido, es el que te hace, sin que pues te des el tiempo de pensarlo, saltes para evitar ser arrollado. Así que no, realmente no son malos. En la actualidad, esa cualidad nos lleva a tratar a las personas de manera distinta por su apariencia. Por ejemplo, la ropa sucia nos lleva a pensar mal de las personas, mientras que la elegante nos lleva a sobrevalorarlas. Realmente no son malos por las cosas que explico, pero son malos cuando permitimos que eso afecte a nosotros mismos o en un trato hacia terceros. Por ejemplo, en este caso,
demuestran esto de que si ves a alguien con ropa sucia, pues realmente tu mente de forma inconsciente te da la idea de algo que quizá no es cierto. El cerebro busca afinidad. Nuestro cerebro busca afinidad y nos lleva a aceptar o a rechazar a las personas, priorizando la afinidad en cuestiones como género, preferencia sexual, riqueza, edad, raza, estatus social, origen cultural, religión, entre otros. Estos sesgos inconscientes modifican nuestro comportamiento de modo que podemos ser poco amables o excesivamente compasivos, lo que nos lleva a ofender a las personas. Es entonces cuando debemos hacer un alto y activar nuestro pensamiento racional. Por ejemplo, nuestro profesor nos dio el ejemplo que él, cuando estuvo en Europa, había gente que se le acercaba, se daba cuenta que él era latino y o eran poco amables por ser sesgados de que es latino, o eran muy compasivos con él por el hecho de que eres latino, y pues realmente si nos dejamos llevar por esos sesgos es que podemos afectar a las personas. Un ejemplo de que el cerebro busca afinidad es que se recomienda que si es una entrevista de trabajo y el que está postulándose para el trabajo es hombre, se recomienda que el entrevistador sea hombre también. Esto para evitar un sesgo de afinidad o de atracción entre la mujer entrevistadora y el hombre, o viceversa. O también, no sé, si es un hombre homosexual, se recomienda que el entrevistador no sea homosexual para evitar esa afinidad y esa atracción. Bueno, ¿qué otros ejemplos de sesgos inconscientes has observado con personas conocidas? ¿Ustedes qué sesgos han observado? Hace poco que hicimos tú y yo un trámite en el banco, yo te hice un comentario. Sí. Dije, en los bancos muchas veces como te ven, te tratan. Sí. Entonces, ese ejemplo yo te lo puedo dar de que si muchos ejecutivos de banco toman ese criterio y tienen ese sesgo de que una persona que quizás anda vestida de manera humilde, pues a lo mejor lo subestiman, pero en realidad puede tener unas cuentas bancarias mucho más abultadas que alguien que ande muy bien vestidito. Sí, pues sí, ese es un muy buen ejemplo. Bueno, y ya para ir cerrando, ¿qué podemos hacer para evitar estas malas actitudes en base a nuestros sesgos inconscientes? El número 1 sería, primero que nada, reconocer que todas las personas tenemos sesgos inconscientes. Número 2, identificar los diferentes tipos de sesgos inconscientes en los que podemos incurrir. Sesgo de afinidad, sesgo de edad, de género, de halo, de similitud, de atractivo, de experiencia previa. Tercero, reconocer o identificar qué factores, patrones o sucesos desencadenan los sesgos, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y lo más importante, considero yo, pues hacer un alto, prestar atención al suceso, pasar del pensamiento rápido al pensamiento lento y tomar conciencia de los posibles sesgos que experimentamos. Esto quiere decir que si nosotros estamos dándonos cuenta de que nuestra mente se está dejando llevar por un pensamiento instantáneo, un pensamiento rápido, detenernos a pensar y pues como que analizar si nuestra actitud está siendo la mejor o si debemos cambiarla, y es ahí donde entra el pensamiento lógico. El punto 5 dice determinar el nuevo comportamiento que debemos adoptar para evitar caer en sesgos inconscientes. De vez en cuando cuestiona los estereotipos que tienes y practicar la empatía, la comprensión y la escucha activa de las historias de otras personas, y siempre tener una mente abierta y flexible. Y pues ya para cerrar, esta frase que dice: tomar acciones para evitar caer en sesgos inconscientes nos ayudará a ser mejores personas y a construir un mundo mejor, más justo para todas y todos. Muchas felicidades, es un tema que sí debemos de considerar, tomar en cuenta esto que nos acabas de dar, y sí es de beneficio para nuestras vidas personales. Okay. Y pues sería todo, muchas gracias. 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 Un aplauso.